Para los que no saben qué es un iceberg en la cultura moderna de terror, es una ejemplificación sobre lo conocido y lo desconocido, es decir, que normalmente lo que vemos en un iceberg en la superficie, muchas veces puede aumentar de tamaño a medida que vamos disminuyendo. Los icebergs son usados en los videojuegos para dar un ejemplo de entre lo conocido y lo desconocido, es decir, que normalmente lo que vemos arriba son misterios o cosas que ya todos conocemos, pero a medida que vamos descendiendo hacia el fondo, hacia lo oscuro, vamos encontrando nombres de cosas o misterios que jamás habías escuchado, pero que están ahí. Ya que saben ahora lo que es un iceberg en la cultura de terror popular, continuemos con el iceberg que analizaremos hoy. Atención. El siguiente video no busca mentir o desmentir los misterios que se mostrarán aquí, solo se darán a conocer los misterios, se dirán si son falsos o verdaderos de acuerdo a la opinión del autor de este video. Buenas noches tengan todos, hoy el día de hoy he venido con un video de suma investigación de Outland, o mejor conocida como un iceberg. El día de hoy he recopilado todo en un solo video, yéndome del misterio más conocido hasta el menos conocido, así que pónganse cómodos y comencemos. La superficie. Para darle inicio a este iceberg, vamos a comenzar con las iglesias tales como la catedral y la parroquia. Tienen demasiado tiempo de antigüedad, pero eso es lo que nos trae a ellas ya hace tiempo. Se cuenta sobre unos túneles que conectan de iglesia a iglesia, pero ¿por qué? Se preguntarán. Según muchas personas, fue por una batalla que ocurrió hace muchos años aquí en la región, y la otra sería que sería por si llegara a haber una batalla aquí, las personas tales como mujeres y niños se refugiarían ahí. Continuemos. La superficie de este iceberg se basa en una vieja conocida. Los ovnis de Outland son algo muy conocido a través del tiempo, se han visto uno que otro, hay rumores y avistamientos, pero ¿serán reales?, te preguntarás. Así es, compadres, en el cerro donde está la capilla de la Virgen de Guadalupe. Me platicaba Chava, un joven, bueno, ya no está tan joven, que él antes subía junto con su perro Pitbull a hacer ejercicio allá arriba, donde había un gimnasio, o no sé si llega todavía. El chiste es que se encuentra como a 100 o 150 metros de donde está la capilla. Y un día Chava estaba jugando con el perro al típico juego de la pelota, donde él avienta la pelota y el perro se la trae a él. Y en una de esas, cuando Chava le aventó la pelota, se la aventó más en dirección yendo al cerro, cuando de repente volvió el perro llorando, con miedo, pero sin la pelota. Chava enseguida se asustó y fue abrazando al perro a ver qué es lo que había pasado y a ver dónde estaba la pelota. Cuando de repente vio a 3 monigotes súper altos, delgados, dice él que medían cerca de 2,5 metros más o menos, que al ver a él y a su perro le hacían una seña como para que fueran con ellos. Y bueno, la respuesta es que sí, aunque son pocos los registros según Daniel, y según este video tenemos algo de evidencia, así que queda a tu consideración creer en ellos o no. Continuemos, acabamos de descender un nivel más abajo, ahora estamos entrando a la tierra. Bueno, el primer tema de este nivel se basa en el Coajinque y sus empalamientos, de los cuales Daniel ya había hablado en uno de sus vídeos, y gracias a él aclararemos todo y cómo se ejecutaban. Venía con su tiempo justo para llegar a un cuarto de hora a la orilla del Coajinque, ya que don Fidel traía unas intensas ganas de orinar y él calculaba que no podía llegar a su casa para hacer sus necesidades. Y más o menos a la mitad del Coajinque es donde actualmente vemos que está el puente de la Equidad. Don Fidel, a medio orinar en la orilla del Coajinque, se percata de algo terrible que estaba viendo, ya que a unos metros de él estaba el cadáver de una mujer desnuda, empalada en el suelo con una estaca de mezquite. Lo peor es que lo que le tocó ver a don Fidel no era nada nuevo. De hace algunos años en Australia se habían dado estos casos de mujeres asesinadas mediante empalamiento en diferentes puntos del arroyo, teniendo en común, aparte de la forma de morir, el ejercer el oficio de la prostitución. Para terminar con esta situación, los aucrenses de la época colonial habían decidido recurrir a la justicia divina. En una fecha desconocida, pero anterior a la independencia, los frailes franciscanos del lugar, con la intención de evitar que el Coajinque siguiera sirviendo como refugio para delincuentes, hicieron lo siguiente: enterraron en 3 puntos secretos 3 cruces, una de cobre, una de plata y una de oro, con la maldición de que mientras no están desenterradas, el Coajinque no podrá tener un caudal de agua constante. Es por eso que ahora es rara la vez que podemos ver el Coajinque con agua, y cuando lo llegamos a ver con agua es después de varios días que estuvo lloviendo. Sin embargo, es posible que falte poco para que esta maldición quede sin efecto, ya que cuenta la leyenda que han encontrado 2 cruces de las 3 que hay enterradas.
Aparte de empalar a las mujeres estaba la maldición de las cruces. Esta incógnita ha sido resuelta, sin embargo nos quedamos con la única duda, ¿de dónde tienen las cruces que han encontrado? Supuestamente están muy bien resguardadas en alguna de nuestras iglesias, aunque no se sabe en cuál de todas para ser exactos. Continuemos. La doctora clandestina. Bien, tal y como ya había hablado Daniel de este mito, buscando e indagando en ese mismo lugar, me enteré de que sí fue cierto y tal, y como dijo Daniel sobre los abortos, claro, que eso fue cierto. Cuentan que si pasas a la 1:30 sientes un ambiente muy tenso y sientes que alguien te está viendo. Claro, que yo lo intente y se siente un poco el ambiente pesado. Pueden ir a comprobarlo por su propia cuenta, queda a su consideración si creen en el alma en pena de la doctora. Continuemos. El ahorcado. Aquí en este bosque, lamentablemente, una persona se quitó la vida. El ahorcado fue un hombre llamado Luis Gerardo, no se sabe en verdad quién era, lo único que se sabe, y como nos contó este youtuber, simple y sencillamente se colgó. Según algunas fuentes, se cuenta que no vivía muy lejos del lugar. Como quiera que sea, debió de haber tenido un problema demasiado grande para haber hecho tal cosa. De igual forma, algo es seguro, nunca sabremos qué lo llevó a hacer tal cosa. Indagando por las redes sociales fui en búsqueda de la persona y me apareció un perfil un tanto peculiar. Lo he encontrado nacido en 1993, y su fallecimiento en 2015. Que descanse en paz la cruz de Gerardo. Continuemos. El cerrito. El cerrito aborda varias curiosidades, pero una de ellas es la piedra, la cual ya tiene más tiempo que la misma capilla, y como ya había hablado Daniel de este tema, la piedra tiene una leyenda la cual se basa en que si la piedra se llegara a desprender del cerrito, caería demasiada agua en Outland, pero la otra se basa en que sacaría una gran ola de aire, pero solo son leyendas. Lo más probable es que si se llegara a caer, caería en el gran baldío que se encuentra abajo de ella, aunque todo depende de cómo llegue a caer. Se especula que le quedan 20 años para seguir en ese mismo lugar, aunque no se sabe, solo el tiempo lo dirá y solo caerá. Se encuentra a un costado de la capilla, al borde de la barranca que da hacia el poniente del Valle de Auckland. Es un monolito de unos 3 metros de altura, claro, se lo medimos desde el suelo, ya que tiene una buena parte de su tamaño enterrada, y unos 10 metros de diámetro, con forma irregular. A todos los que le he preguntado me han confirmado que de verdad esta piedra estaba pegada a la capilla, que de principio, de hecho, creo que se apoyaba un poco en la piedra, y que año tras año que la gente va subiendo a ver la capilla, han visto que esta piedra se está recorriendo poco más para el precipicio. Continuemos, y con eso concluimos el nivel tierra. Comenzamos con el nivel superficie, ya estamos más abajo. El fantasma del cine. Según un video de Daniel, se cuenta que en el cine que teníamos en el centro había un fantasma, pero como comenzó todo... En una de esas que yo me quedé dormido ahí en el cine, yo me subí hasta arriba del cine, y ahí me metí entre las bancas, me quedaba dormido. Y esa vez me quedé dormido y desperté a plena madrugada. Yo pienso que no sé qué hora sería. Desperté y vi todo oscuro, me dio miedo. Ya un morrillo pues le dan miedo las oscuridades. A mí me dio miedo y no hallaba qué hacer. En eso se aparece una sombra. Era la sombra de una persona que fue bajando las gradas y yo me fui detrás. Y como que él me enseñó el camino, porque al salir a la luz, yo salí y ya no había nadie. Todo bueno, todo comenzó y con una simple entrevista con Don Lolo, el señor que vende papás afuera de Sensación, pero al momento de terminar las preguntas, Daniel le pregunta a Don Lolo que si alguna vez tuvo un relato de algo paranormal, a lo que Don Lolo le responde que sí, y nos contó que en una ocasión él se quedó dormido adentro del cine y no podía ver nada, pero una sombra lo ayudó a salir de ahí. Pero tú te preguntarás, ¿qué era esa sombra y por qué desapareció? Bueno, para responderte a eso hay dos posibles respuestas. Una de ellas puede que haya sido un fantasma y la otra puede que lo haya imaginado. Con la tremenda imaginación que tienen los niños no se podía descartar como un ser imaginario, pero si solo fue una alma o un fantasma, tuvo buenos motivos y simplemente lo ayudó. ¿Tú qué crees? Continuemos. Los duendes. Los duendes están divididos en dos grupos, unos para el bien y otros para el mal. Los que son para hacerte el bien tienden a hacerte bromas, esconderte cosas, a chiflarte, entre otras cosas más.
Y a esto solamente tienes que hablar con ellos y decirles: hey duendes, ya no quiero que jueguen conmigo ni que me hagan bromas. Por favor, les dejas unos dulces a cambio y todos felices. En cambio, compadre, los que se encuentran aquí, hasta donde yo sé, son duendes malos. Se les podría llamar duendes malos, porque se sabe que los que estaban aquí les aventaban piedras a las personas que venían a bañarse o a pasar un buen fin de semana lejos de la sociedad. Y ahora, compadre, se saben de varios casos donde los duendes no se miden y han descalabrado personas. Según a lo que nos cuenta Daniel, hay duendes buenos y malos, pero tú te preguntarás, ¿es verdad o solo una simple leyenda? Bueno, les confirmo que sí son reales por los múltiples vídeos que hay de ellos. Una cosa es segura: los duendes buenos solo te hacen travesuras, pero los malos arañan a los niños o se los llevan. Por más que lloren, solo ten cuidado con ellos. Una madre que grababa a su pequeño mientras este jugaba en el piso, se percató como una pequeña criatura corría por detrás de donde estaba el niño. Continuemos. La guitarra de Santana. Yo sé que por cultura general, sabes que el internacional guitarrista Carlos Santana es originario de Autlán de Navarro, Jalisco, e inauguró una calle a la cual le pusieron su nombre, y develaron 2 estatuas en su honor. Una que fue su imagen y la otra que fue una silueta de su guitarra. Dicha guitarra grabada en bronce que pocos meses después fue robada. Les voy a ser bien sinceros, compadres, pero yo, para poder hacer este video, hace como un mes recibí una llamada por el teléfono que está en la página y me dijeron: te voy a contar una historia, ya hay de ti si me quieres creer, pero si no me quieres creer, no hay problema. Y me platicó lo siguiente, compadres. La verdad no me acuerdo de la fecha exacta, pero en el mismo año en el que pusieron la guitarra, llegaron unos parientes de Estados Unidos. Ya llevábamos días tomando y dábamos rondines por las calles de Autlán cuando ya era noche. Y pasábamos seguido por el lugar donde se encuentra la guitarra de Carlos Santana. Y entre alcohol y alegría, le dije a uno de mis parientes que a que no se atrevía a agarrar la guitarra. Al fin y al cabo solamente estaba sobrepuesta y era de un greñudo que nadie conocía. Bueno, como nos ha contado Daniel, que la guitarra fue robada, y como nos contó que hace un mes recibió una llamada recibiendo la respuesta de quien la había robado, aquí solo nos surge la duda: ¿quién fue el que le llamó? Y seguimos bajando más y más, ya se va a empezar a poner más turbio el ambiente. En estos momentos ya estamos sumergidos. Los rituales al diablo. Los rituales al diablo ya son muy comunes en la cultura popular y aquí en Autlán no es la excepción. Según algunos rumores, algunos de ellos se hacen en el Cerrito y otros abajo de los puentes de El Cuajinque. Los rituales ya han sido confirmados por ver a las altas horas de la madrugada personas con túnicas junto a veladoras en dichos lugares. Sin embargo, los motivos de los rituales por lo regular se utilizan para hablar con la gente difunta, pero en sí son desconocidos los motivos. Han sido pocos los avistamientos. Una cosa es segura: ellos ya tienen a quien alabar. No he conocido a nadie que sea parte de esto. Continuemos. El niño ahogado. Hace algunos años en la escuela Chapultepec un niño perdió la vida por la curiosidad. Según eso era un día común y corriente en el cual un niño se ahogó por accidente en la alberca que tiene la misma escuela. Muchos aseguran que el niño no sabía nadar y como estaba solo nadie lo ayudó, por ende el niño perdió la vida y después de eso se cerró la alberca cercándola y cada Día de Muertos le hacen una referencia en la alberca. ¿Tú qué crees que haya pasado ese día? Como tal no hay una explicación exacta de cómo pasó todo el incidente, solo se sabe cómo fue. Continuemos. La carreta del diablo. El día de hoy, compadre, les voy a contar una leyenda urbana llamada la carreta del diablo. Esta leyenda, compadres, es muy conocida en todos lados. La neta, en todos los pueblitos, en todos los municipios existe y dicen que lo han escuchado. Según don Pedro nos platicaba que cuando él era más joven, yo calculo más o menos que por ahí de los años 60, 50 más o menos, se juntaban en la casa de uno de sus vecinos a jugar lotería hasta las altas horas de la madrugada. Nos platicaba que para él recordar todo esto se le hacía muy feliz porque pues apostaban dinero, cuando no había dinero apostaban, no sé, lo que tuvieran entre ellos, ya sean jitomates, chiles, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada noche que regresaba a su casa su abuelo lo regañaba y le decía que ese juego era cosa del diablo y que no era nada bueno, pero don Pedro todo lo tomaba como una broma. Y un día después de jugar lotería, al llegar a su casa mientras su abuelo le repetía lo mismo, él no podía conciliar el sueño y después de estar un buen rato sin poder dormir, escuchó ladrar a los perros y cacaraquear las gallinas. Y entre el escándalo de los animales empezó a escuchar a lo lejos unos caballos y el rodar de unas llantas de madera que pegaban en el suelo. Cuando de pronto las gallinas y los perros dejaron de escucharse, esta carreta junto con sus caballos se detuvieron. Según don Pedro, eran como las 3 de la mañana cuando se volvió a escuchar el trote de los caballos y las ruedas de la carreta y los perros y gallinas se volvieron a alborotar.
y don Pedro, lleno de miedo, optó por asomarse hacia la ventana, en la cual alcanzó a mirar una carreta que era conducida por unos caballos y un hombre vestido de negro. Pero a este hombre vestido de negro no se le podía ver la cara, ya que la tenía tapada con una tela negra. Y luego de ver esto, don Pedro regresó hacia su cama sin poder dormir, y solamente esperaba que fuera de día para ir a contarle a su abuelo lo que había pasado. Como tal, no tenemos alguna prueba de esa carreta, así que lo dejaremos como una simple leyenda. Continuemos. La escuela Chapultepec. La escuela Chapultepec es muy conocida por el largo tiempo que tiene aquí en Outland, pero tiene una parte que está abandonada. Algunos piensan que es porque simplemente no les serviría para mucho, porque ya estaba muy deteriorada esa parte de la escuela. Otros piensan que porque alguien falleció ahí y asustan, y la que más me llamó la atención fue que en los baños asustaban aún, que solo son rumores, lo dejaremos como una simple leyenda. Acabamos de descender al nivel profundo, y aquí estaremos hablando de temas un poco más fuertes. Continuemos. La cueva del ermitaño. Cabe aclarar que la cueva del ermitaño tiene un vídeo que ya había salido en el canal de Daniel, y nos comentaba que es una leyenda, y subir a ese lugar es algo de lo más imposible. Llegar a la cueva, compadres, no es nada fácil, ya que no está cerca de ninguno de los caminos que llevan hacia la capilla. Además de que está en un lugar muy empinado y formado por piedra desnuda. En realidad, esta cueva, ubicada más o menos a la mitad de la altura del cerro, no es nada significativa por su tamaño o profundidad, ya que una persona de estatura normal tiene que encogerse para poder entrar y solamente se puede avanzar unos cuantos metros. Lo que sí es importante es la cantidad de murciélagos que se habitan aquí. Son varias las leyendas que se cuentan aquí en Outland sobre esta cueva. Hay personas que dicen que en realidad esta cueva atraviesa todo el cerro y se puede salir por la zona poniente, ya que hay otra cueva de aquel lado. Y hay personas que dicen que en realidad vivía un ermitaño y por eso se le bautizó de esa manera. Un ermitaño es un individuo que habita en un lugar solitario con el fin de vivir su vida sin el contacto de las demás personas. Sobre la cueva del ermitaño, primero, es muy difícil de acceder. Segundo, probablemente sea una leyenda. Y tercero, en el dado caso de que si se pudiera acceder ahí, puede que haya animales o nos caigamos, así que esto queda como una simple leyenda. Continuemos. El árbol de los duendes. Entre estas casas, que eran demasiado poquitas, resaltaba una casa que al lado de ella estaba este árbol frondoso, donde cada que había que festejar se juntaba la familia a convivir bajo la sombra y la frescura que se vivía aquí. Los viejanos que pasaban por el Coajín en aquella época llegaban a ver a personitas miniatura que se la habitaban en el árbol. Según un viejano que por estos rumbos tenía un ranchito, venía de haber matado una vaca y al pasar unos metros de aquí escuchó unas voces agudas. Y al ya saber de los avistamientos que se decían de estas personitas, sin miedo se acercó al árbol y dejó unos trocitos de carne y después se fue. Y al día siguiente este viejano, al pasar por este lugar, fue a ver si estaba la carne que había dejado un día antes. Y al acercarse se dio cuenta que habían unas moneditas de oro. Las tomó y se fue más que feliz, pero con algo de duda. Y así pasó cada vez que él mataba una vaca u otro animal. Un día cualquiera este viejano venía pasando por aquí y al ver que habían personas conviviendo bajo este frondoso árbol, decidió no llegar y irse a su casa. Esta feliz familia, como de costumbre, cuando iba oscureciendo iban recogiendo sus cosas, y mientras recogían sus cosas los hijos jugaban como de costumbre lo hacían, para después terminar e irse a sus casas. Al día siguiente se escuchaban por las calles de Auckland la pérdida de un pequeño de casi un año. No aparecía. Este viejano, como un día normal, al pasar por este árbol se percató de un bulto dentro de un costal pesado, y al abrir se percató de que este bulto era nada más y nada menos que unos grandes lingotes de oro. Se puede pensar que los duendes tomaron a este niño pensando que el viejano lo había dejado a cambio de más oro. Según un video de Daniel, en este árbol, cruzando el Coajín, que habitan unos duendes, o habitaban, eso no lo podemos asegurar. Lo más seguro es que no, por el simple hecho de que hay más población cerca de ahí. Como ya les había contado en un puesto más arriba, los duendes sí existen, pero aquí solo nos surge la duda de que si esta leyenda es verdad. Lo más probable es que sí por los duendes, pero a la vez no por lo del señor que se llevó el saco con oro, así que aquí lo dejamos en un 50-50. Continuemos. El niño del Zácate. El niño del Zácate. Bueno, yo de esta historia fui testigo. Cerca de mi casa está este lugar, el cual cuando tiene zácate o alguna plantación está demasiado alto y no se logra ver nada. Ya me ha pasado en 3 ocasiones que paso por ahí y escucho una risa de un niño a la mitad de este lugar, y eso me ha sacado muchas dudas. No tengo pruebas de eso, puede que sea mi imaginación o puede que sea real, no lo sé. Le doy un 50-50. Todo eso lo escuché entre las 12:01 mientras iba de camino a mi casa. Continuemos. Los políticos.
los políticos y en este puesto entra un presidente muy famoso de Outland, o sea Pastelitos, él fue presidente de aquí y se hizo muy famoso rápidamente y también muy conocido aquí. Todos se estarán preguntando cómo es que fue él tan reconocido tan rápidamente aquí. Bueno, hay una teoría de la que me contaron que él estaba haciendo pactos con Satanás para obtener fama, pero sinceramente esa es la cosa más absurda y falsa que he escuchado, así que queda como un rumor. Continuemos. Estos dos de aquí se tendrán que descartar porque tienen la misma similitud que estos dos de acá, así que para empezar en este nuevo puesto vamos a comenzar con los panteones. Acá solo es panteón. No nos alcanza a ver, pero pues allí están todas las tumbas. Yo que miro, pues más bien sí se oye que lloran y se mira que pasan monitos así a lo lejos, pues, Pero no sabes si esos son como agresivos. No, mira, te voy a contar algo. Aquí cuando teníamos, de recién que llegamos, había un perrito que pues chiquito, pues ya creció y todo eso. Y miraba algo que corría de aquí a tal grado que ella lo correteaba. Y al momento que ella se le dejaba ir, como que el mono, el bulto, no sé, como que se les espantaba y dejando salir. Y ella se hacía para atrás, volvía a correr y otra vez así. Yo me llegué a asomar varias veces, digo, pero nunca miré. Bueno, aquí se confirma que hay entes en los panteones tales como a los de niños y sombras. Aquí es donde surge la duda de que aún no se sabe si son entes malos o demonios que solo vienen a perjudicar a las personas. Confirmado que el panteón que está por la prepa UDG tiene actividad paranormal. Continuemos. Bueno, acabamos de descender hasta la parte honda de nuestro viaje y ahora toca hablar sobre las sectas. Bueno, aquí como tal habría en total una, pero tú te preguntarás de qué. Bueno, esta es la que hace rituales para Satanás. Como ya les había dicho, en el puesto de más arriba hay personas que se juntan para hacer toda clase de rituales y todo ese grupo se le puede considerar como secta en sí. Como tal hay una secta, y si no me creen vayan al Cerrito a medianoche o lugares cerca a los panteones o bajo los puentes del Coajinque para que confirmen lo de la secta que alaba a Satanás. Esto es real. Continuemos. El Cerrito. Una de ellas, compadres, dicen que en la época de la Guerra Cristera, un soldado federal trató de dañar la imagen de la Virgen con una barra de metal, pero se quedó ciego por los primeros pedacitos de piedra que saltaron de la imagen. Cuenta la leyenda que existe una gran maldición, que dicen que la piedra se está alejando cada vez más de la capilla, yendo hacia el precipicio de Autlán. En realidad, esta cueva, ubicada más o menos a la mitad de la altura del cerro, no es nada significativa por su tamaño o profundidad. Son varias las leyendas que se cuentan aquí en Autlán sobre esta cueva. Chava enseguida se asustó y fue abrazando al perro a ver qué es lo que había pasado y a ver dónde estaba la pelota. Cuando de repente vio a 3 monigotes súper altos, delgados, dice él que medían cerca de 2,5 metros más o menos. El Cerrito alberga muchas cosas tales como sus tantas leyendas y avistamientos ovnis y las personas que hacen sus rituales al pie del mismo lugar, los ruidos extraños, los monigotes, la cueva del ermitaño, la piedra y otra cueva maldita por el oro y el tiempo. Sin duda alguna este es el lugar con más cultura y rareza de Autlán. Finalmente hemos llegado a lo desconocido y aquí tengo 2 de los mejores misterios. Se supone que eran 3, pero el otro se basa en un fallecimiento en la carretera que va para la azucarera, pero no hablaré de eso debido a que es muy fuerte y YouTube eliminaría automáticamente mi video. Bueno, aún quedan 2 misterios bastante profundos y considere que estos eran los indicados tal, y es el caso del árbol mal. Bueno, este árbol como tal tiene demasiado tiempo en Autlán, es tan viejo que según un rumor tiene desde 1950 o más, se desconoce cuánto para ser exactos, pero sí tiene su buen rato según una historia. Ahí quemaron a una bruja, pero como la gran mayoría de cosas en este video son leyendas, puede que ese también sea una leyenda de una cosa, estoy seguro lo intentaron cortar hace 10 años y no lo pudieron cortar, se desconoce por qué y por quiénes y por qué no hicieron más intentos. Continuemos. Vivimos en una simulación. Últimamente en varios canales de YouTube se habla sobre ese tema por fallas en la realidad tal y como la conocemos. Hace poco 3 usuarios que vieron un video mío que tenía por nombre Entrevista a El Zorro Casillas, tales usuarios se percataron de que algo no cuadró en los primeros minutos del video. Si miras bien en mi brazo, se ve algo que desaparece y vuelve a aparecer. Me puse a verlo detenidamente y vi que eso que desaparecía y volvía a aparecer era una pantalla que promociona cosas
cosas y nunca se apaga. Aquí solo nos surge la duda, ¿viviremos en una simulación y será una falla en la realidad como muchos? Cuéntanos, solo fue un fallo en la cámara, esto quedará a tu consideración.